Ha hecho unos cuantos desastres que pasan inadvertidos por la protección y el blindaje del periodismo, pero que se ha hecho a sí misma, a la propia población, un enorme daño. Miren lo que ha ocurrido en la ciudad de Buenos Aires para que tengamos también en cuenta por qué se habla de los jóvenes, no caprichosamente, sino para que nos cuidemos, para que nosotros los mayores estemos pidiéndole a los muchachos que tengan mucho más cuidado. Miren lo que es esta tabla que ahora se conoce y que determina los peligros a los que está sometida la ciudad de Buenos Aires. Esto lo dice Santi Olsovicki, que es un hombre del CONICET, un investigador. Se triplicaron desde diciembre los nuevos casos en la ciudad de Buenos Aires en mayores de 60. 4 veces más en personas de 30 a 60. Y miren lo que es en menores de 30. 5 veces. Se quintuplicó la cantidad de contagiados en la ciudad de Buenos Aires entre quienes tienen menos de 30 años. Este es un dato de la realidad. Ahora ustedes son los responsables de hacer lo que corresponda con lo mismo. Mientras tanto, hay que decir que siguen apareciendo, ese es el cuadro de la gravedad de la situación en la ciudad de Buenos Aires. Siguen apareciendo algunos elementos que nos dan mucha esperanza. Además de la vacuna, el suero equino, este destacado que vamos a ver, es muy interesante para que podamos creer que los enfermos más graves del COVID-19, algo en lo que no entra la mayoría de las personas, pueden llegar a tener cura, a salvar su vida, casi en un 50%. Comienza la distribución en todo el país del suero equino hiperinmune, desarrollado en la Argentina. Esto es algo muy, pero muy importante. Miren, hoy estuvo el presidente en la Universidad de San Martín, justamente para hablar, para presentar todo lo que se refiere al suero equino y para decir muchas gracias a nombre de la población. Como con los resultados de estos 9 meses de muchísimo trabajo, tenemos realmente una herramienta que va a contribuir muchísimo en esta pandemia, sobre todo en pacientes severos, una solución no solo para los pacientes, también para contribuir al sistema de salud en cuanto a los costos que está teniendo esta pandemia. Fue un esfuerzo enorme de muchísima gente, un sueño de una articulación público-privada exitosa, pero siempre lo pensamos también como una herramienta de desarrollo para el país. Por ejemplo, ahora tenemos muchísimos pedidos de exportación. La gravedad del problema determina que algunas ciudades sean ciudades fantasmas. Mire Londres, tanto que nos quejamos aquí, tanta campaña de los medios que ha existido sobre la cuarentena, sobre el cuidado. Ha sido muy dura la lucha. Yo creo que la más importante que ha tenido que llevar a cabo el gobierno es contra los medios de comunicación y su insistencia de que la cuarentena estaba mal y era un error, y ponían de por medio la economía y la desesperación natural y comprensible de la mayoría de la gente, pero le trabajaban la cabeza por ese lado. Y entonces era muy difícil pensar en que nosotros o nuestros familiares, los seres queridos, podían llegar a enfermarse. Estamos arriba, lejos de los 40.000 muertos ya. Miré la ciudad de Londres. De queda aquí, el toque de queda está absolutamente suspendido porque lo que hay acá es una cuarentena súper estricta donde el mensaje es quedarte en tu casa y solamente salir a hacer compras esenciales. Es el único permiso que hay, o si hay alguna emergencia familiar, por ejemplo, o una emergencia médica, pero digo, son muy pocos los permisos que hay. El 19, o sea, pensemos que del 2 de diciembre al 19 solo las medidas duraron 15 días aproximadamente porque empezamos una nueva cuarentena que dicen que podría seguir hasta abril de 2021 por lo menos. Debo decir que las medidas se están cumpliendo y mucho porque creo que la gente tiene miedo nuevamente de lo que está pasando. Todo está cerrado, absolutamente todo, solamente los comercios esenciales. Y bueno, con esta noticia de que hay más de 68.000 contagios por día, realmente es un momento para hacer caso a las restricciones, ¿no? Y ahora está por llegar lo peor. Lo dice Angela Merkel, que debe ser hoy día la líder más importante del mundo, y sabe perfectamente a qué se está refiriendo con el número de contagiados y de muertes que hay nada más que en su país. It's the beginning of the year with mixed feelings. There's hope we associate with this new year, the justified hope that step by step we will get the coronavirus under control and get our freedom back. And there's the dangerous second wave of the pandemic that our country is in, like so many European countries. These next weeks of winter will probably be the most difficult phase of the pandemic. El Papa también juega en el tema de la vacuna y de la responsabilidad. Mire esta noticia y después lo vamos a ver al Santo Padre hacer una referencia muy elocuente. Francisco anunció que se va a vacunar contra el coronavirus y criticó el negacionismo suicida. Credo che eticamente
tutti devono prendere il vaccino. Non è una opzione, ma che mi sembra, che non mi sembra, no, è un'opzione etica, perché ti giochi tu la salute, ti giochi la vita, ma anche giochi la vita di altri. Non so perché qualcuno dice no, il vaccino è pericoloso, ma se te lo presentano i medici come una cosa che può andare bene e che non ha dei pericoli speciali, perché non prenderlo? C'è un negazionismo suicida lì que yo no lo sabré explicar. El Papa conoce muy bien la repercusión que tienen sus palabras, particularmente en la Argentina. Es como si nos estuviera hablando directamente a nosotros por todo lo que ha pasado en torno a la vacuna, por lo que se ha sufrido ante la demencia mediática que tuvimos que soportar durante todo este año. Mire, la Sputnik tan combatida ahora se va a fabricar en Brasil. Millones de vacunas procederán de Brasil y ya está la Argentina allí, como con las otras vacunas, asegurándose la compra. Veamos la información porque cada vez está más cerca de nuestras vidas, también en términos de lo que se está fabricando. La vacuna rusa Sputnik V comenzará a fabricarse en Brasil a partir del 15 de enero y se prevé que se produzcan hasta 8 millones de dosis al mes. Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud ruso ha otorgado la autorización al Centro de Investigación Gamaleya para los ensayos clínicos del fármaco Sputnik Light, otra versión del medicamento. En Rusia ya son más de 1 millón de las personas que han sido vacunadas con la Sputnik V. Cada día es más absurdo aquello por lo que hubo que confrontar frente a lo que se decía de la vacuna, del Sputnik, que si no hubiera habido vacunas, como en un principio creían, hubiera también merecido la crítica. Y hubieran dicho cualquier vacuna estaba bien. Siempre es al revés. Haga lo que haga el gobierno a nombre de la población, siempre va a ser castigado. Le van a buscar la vuelta. Es muy perverso. Pero usted en su trabajo de ciudadano tiene que advertir cómo son las cosas. Mire, los que no se quieran vacunar no van a tener el carnet que corresponde y no van a poder ir a ciertos lugares. Si yo tengo un carnet de vacuna, puedo ir al teatro. Quiere decir, pueden volver muchas de las actividades, porque estaremos inmunes frente al coronavirus. Así que esto es interesante de observar lo que en Israel están haciendo en estos momentos. Hay un carnet verde que se entrega a quienes se vacunan y esto los preserva de una manera definitiva. Israel presenta la APP para entregar los pasaportes de movilidad a los vacunados. Y a todo esto, en la Argentina se vacunaron a quienes son los que están más en riesgo, el personal sanitario, los que más tienen que luchar por nosotros, los que no son atendidos ni siquiera en sus salarios en todo este tiempo cuando demostraron la importancia, si hacía falta, que tienen en la sociedad. Igual siguen metiendo para adelante, pero esto también sucede en todo el mundo. El heroísmo de enfermeros, enfermeras y por supuesto de los médicos. Mira esta enfermera en la ciudad de Madrid, que sirve como ejemplo de todo lo que han padecido y luchado en el mundo entero. ¿De dónde vienes? Vengo de Guadilla del Monte. ¿Y a dónde vas? Vengo aquí al Hospital Puerta de Hierro. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué vienes? Soy enfermera, que vengo a intentar ayudar a mis compañeras que llevan muchas horas. Así que, pero las verdaderas valientes son ellas, las pobres. Así que... Qué labor, qué profesión. Muchas gracias. A vosotros. Dios. A cuidarse, que con estos días no conviene que vaya uno para allá. Buena guardia. Así que, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao. Que determinan las tragedias es la aparición de gente maravillosa y de gente muy despreciable. Hemos tenido de ambos lados muchísimo en este tiempo. Y lo padecen fundamentalmente aquellos que trabajan, los trabajadores esenciales, así como el nombre Roca está asociado a la muerte desatada en Bérgamo, por ejemplo, y otras ciudades italianas industriales, porque querían que la gente siguiera trabajando, también donde no tienen más remedio que hacerlo, porque si no se mueren de hambre, viven enormes problemas. Mire la ciudad de Los Ángeles, mire lo que pasa con los latinos, con aquellos que se enferman más, porque son los que salen a trabajar, véalo.
Epicentro de la pandemia, la tasa de muertes entre latinos es el doble que la del resto de la población y son hospitalizados casi 3 veces más que las personas de raza blanca. Los latinos tienen que trabajar para sobrevivir, entonces salen de sus casas, estén o no estén infectados, y esto está haciendo que se desparrame peor el virus. Mientras tanto, los hospitales van colapsando en Los Ángeles, nada menos. Es una situación tremenda la que allí tienen que afrontar. En esa ciudad donde más se enferman los que trabajan y sobre todo los latinos, ya no hay camas. Mire esto que está sucediendo hoy día, préstele mucha atención, porque estas cosas pueden habitarnos si no nos cuidamos, si no nos tomamos en serio y si seguimos escuchando a quienes por una motivación política bastarda, desde los medios y desde la política, tratan de tirar abajo todo lo bueno, indudablemente bueno, que se ha hecho durante la pandemia en la Argentina. La crisis sacude a los hospitales, sobre todo en California, donde algunos lugares piden que las ambulancias no lleven pacientes con pocas probabilidades de sobrevivir. De costa a costa, el número de hospitalizados alcanza cada día un nuevo récord, con más de 120,000 hospitalizaciones, dejando al sistema hospitalario al borde del abismo. Y hospitales están pidiendo a las ambulancias que no lleven a pacientes con pocas esperanzas de sobrevivir. Lo que ha cambiado es lo que hacemos con personas que no tienen probabilidad de sobrevivir y no trayendo más trabajo que es innecesario para las salas de emergencia. Los hospitales están declarando desastres internos y queremos algo así para nosotros, hay que tomar nota. En este caso sí que hay que casi obsesivamente ser cuidadosos en la medida de lo posible y no permitir que entren en nuestra vida los muy malos consejos que le han dado a la gente desde marzo para acá. Hemos sufrido demasiado de eso y por eso. Quiero compartir con ustedes ahora un tuit de Ernesto Resnick, un destacado hombre de la ciencia también, que toma nota de lo que pasa en los Estados Unidos. Usted vio, los hospitales están ya sin poder atender a la gente. Le dicen a las ambulancias que no lleven a los que puede morirse, no lo traigas. El menosprecio por la pandemia y las medidas que minimizan su efecto y el desprecio político por las víctimas van de la mano, como lo mostró Trump y el trumpismo esta semana. La mayoría de los votantes republicanos todavía no cree que el COVID-19 sea una amenaza para la salud. Vamos a salir por un momento de esto, si es que salimos en realidad, porque vamos a hablar de capitalismo. Muchos se preguntan si a la salida de la pandemia vamos a tener un mejor capitalismo, es decir, algo que sea un poco más clemente con los millones, los miles de millones que sufren en el mundo y que serán cada vez más, como está ocurriendo en América Latina. Pavoroso lo que sucede. A la salida de esto vamos a tener enormes problemas para reconstruir. Pero yo quiero rescatar una imagen de un Michael Moore muy joven. Presta atención porque es Michael Moore. Usted conoce al Michael Moore ya famoso, grande. Pero mire lo que Michael Moore le preguntaba a Milton Friedman. Milton Friedman es un hombre que hasta ganó el premio Nobel por condenar al hambre a miles de millones de personas en el mundo. Es el que instruyó a los chilenos y algunos argentinos y algún brasileño con aquello de la doctrina de Chicago, los Chicago Boys, que llegaron para derrocar a Allende. Ese Milton Friedman, mire lo que va a responder, es muy cortito, a una pregunta que le hace un Michael Moore muy joven. Aprenda de capitalismo si quiere en esta pequeña lección de apenas un minuto. This has to do with the Ford Pinto. I'm not sure if you're aware of the recent revelations that have come out about the production of that car. Ford produced it knowing full well that in any rear-end collision, the gas tank would blow up because they had failed to install a $13 plastic block in front of the gas tank. And Ford estimated in an internal memo that that would cost about 200 lives a year. And they estimated further that the cost of each life would be $200,000. They multiplied and they found that the cost of installing those blocks in each of the cars would be more than the cost of saving those 200 lives. And over the past 7 years, the car has been produced and over 1,000 lives have been lost. It seems to me that Ford did what would be the right thing according to your policy, and yet that seems to me to be very wrong. Well, let me ask you, let's suppose it would have cost $1 billion per person. Should Ford have put them in nonetheless?
Esta es la conclusión de Milton Friedman. Qué animal tan peligroso, por otra parte. Cuánto daño ha hecho a la humanidad. Es como una especie de refundador de lo que llamamos el neoliberalismo. Un hombre de una enorme potencia que gravitó en nuestras vidas. Muchos de los que pasaron hambre, muchos de los que murieron, tienen que ver con esas políticas impulsadas por Milton Friedman. Míralo a Michael Moore ahora para que lo ubique perfectamente, porque no tiene nada que ver con esa figura tan juvenil. Un hombre que ha luchado toda su vida, un ídolo, verdaderamente. Pero quiere saber un poquito más del capitalismo en esta época, no con lo que planteaba Michael Moore de joven. Mire lo que es Boeing. ¿Se acuerda de los accidentes terribles que hubo, que costaron la vida a 364 personas? El otro día también cayó un Boeing en Indonesia, murieron 62 personas. Mire esto que es un título de ahora y que marca con claridad hasta dónde se llega el nombre del capitalismo, porque después vamos a hablar de lo que pasa entre nosotros cuando llegue el momento de hablar del campo. Boeing prefería las ganancias a la honestidad. Esta es la conclusión de la justicia por los accidentes del 737. Había un problema con la sustentabilidad de la nave, pero corregir eso hubiera costado una inmensa cantidad de dinero. Entonces asumieron el riesgo y se empezaron a caer los aviones con la gente adentro, así como explotaban los autos que no querían arreglar, porque les salía más barato pagar los seguros, allá a las cansadas. Esto es lo que no va a cambiar en el mundo, porque algunos tienen la esperanza de que finalmente el neoliberalismo ceda posiciones frente a lo que está ocurriendo con la pandemia. De ninguna manera. Se esconden detrás de su inmenso poder, sobre todo el mediático, que es capaz de hacer cosas como esto que le voy a mostrar. Es ideal para nuestra batalla cultural de los martes, para mañana, pero me dan ganas también de compartirlo con usted ahora. Mire cómo han colocado a Cristina Fernández de Kirchner igual a Trump. No es Trump igual a Macri, que fue socio de Trump, amigo de Trump, que dijo que lo que hacía Trump era fantástico. No, a la que comparan con Trump, ahora que ya el mundo entero sabe que es un monstruo, cosa que nosotros nos permitimos decir desde el primer día. Entonces mire lo que hace la canalla mediática conducida por Héctor Mañeto. Mire ese título envuelto en verde ahí. Desplante de Trump a lo Cristina. No irá a la asunción de Joe Biden. Eso es lo primero. No irá a la asunción de Joe Biden. Esto es lo que también jugaba en los otros vehículos que tiene para enloquecernos el Grupo Clarín, TN. El propio presidente argentino, en un claro respaldo al presidente Joe Biden. Eso sí, no recordó el presidente Alberto Fernández que Cristina Kirchner no fue a la transición aquí en la Argentina, la evitó. Por suerte no mandó a la gente al Congreso, pero sí evitó ir y participar de un acto institucional como es el traspaso de mando de la banda presidencial y de bastón presidencial en aquel famoso 2015, ¿no? Diciembre del 2015, cuando asumía Macri. Todo conduce siempre a Cristina Fernández de Kirchner. De verdad que uno tendría el deseo de no insistir en este tipo de polémicas, pero si no lo mostramos aquí. Ellos tienen muchísimos canales. Usted dice, TN en este momento lo más probable es que tenga la mitad de la audiencia de C5N. Esto es así, pero hay una repetición, y hay un zapping, y hay una búsqueda, y son todos los canales los que juegan permanentemente en contra. Por donde usted pase, va a encontrar cosas distintas. La verdad es que C5N también parece lo que mencionaba de una radio, que fuera un canal que uno escucha en un país donde no conoce el idioma, y entonces consigue sintonizar de pronto un canal argentino, y se encuentra con el idioma que usted conoce, porque a veces, con tanto que se miente, con tanto sesgo ideológico que se le da a la conducción periodística, uno se cree extranjero en su propio medio. Esto no está pasando, esto no es la realidad que yo puedo ver. En consecuencia, aquellos que puedan reflejarla parece que estuvieran siendo la voz que uno tiene que escuchar en un mundo que es extranjero a veces a lo que sentimos en nuestro corazón. Mire lo que hicieron ayer. La espada más importante del diario, o una de las más calificadas, fue a verlo Alberto Fernández. Se suponía una entrevista. No sé cuál habrá sido el acuerdo, pero después de hablar con Alberto Fernández, construyó una nota despedazándolo, dejándolo muy pero muy mal al presidente de la República, a tal punto que Graciana Peñaflor, esa gran luchadora, Graciana Peñaflor, dijo algo que no entiendo. Un reportaje son preguntas y respuestas en general textuales. Lo que hoy Clarín llama reportaje es solo lo que, y nombra el periodista, opina sobre lo que dice el periodista, que dice a su vez Alberto Fernández.
Me parece una falta de respeto al entrevistado y al lector. Lo que yo me pregunto es cuánto poder siente ese periodista que tiene detrás para comportarse de esa manera y publicar. Veamos un poco de la nota también para que la gente sepa de qué estamos hablando. A solas con el presidente. Hay gente en el frente de todos que sueña con una revolución. No es mi idea. ¿Cuál es el contexto en el que lo dijo Alberto Fernández? ¿Cómo es toda la frase? Es todo lo que el periodista quiere transmitir y que se diga. Lo dejó mal con el kirchnerismo, lo dejó mal consigo mismo, lo dejó mal con Clarín y en su actitud con los medios, pero construyó la nota. Hay que pensar que uno tiene mucho poder porque va, se sienta con el presidente de la República, seguramente la charla fue muy amable, y luego lo despedaza. Es algo que no se puede entender. Bueno, que viene sucediendo desde hace muchísimo tiempo. Hoy no nos va a dar la posibilidad de contarles que se cumple un aniversario más de aquello que sucedió por 1990, cuando desembarcaron en Canal 13 la gente de Clarín. La primera privatización que hizo Menem fue esa. Y mañana en bajada de línea, iba a decir, en nuestra batalla cultural les vamos a contar también esa historia. Pero volvamos al presente y a la Argentina. Un presente que está hecho, por ejemplo, de un señor Pichetto, que es capaz de decir esto que le vamos a escuchar. Yo expreso un conjunto de visiones que tienen que ver con un mundo de ideas y tiene que ver con lo que yo quisiera que en la Argentina ocurriera. Una identidad nacional, un respeto primero por los nacionales, primero los argentinos. A ver, si viene un inmigrante de un país latinoamericano, no tiene que venir a instalarse en el conurbano bonaerense. A ver, pará, tiene que haber una dirección de migraciones que le diga, mira, hay trabajo en el sur argentino. Así la temperatura es un poco más fría, pero tenés trabajo. Vos no te podés venir por la tuya y venir a instalarte y a ocupar tierras en el conurbano porque sí. ¿Cuánto poder tiene él de respaldo? ¿Cuánto cree que tiene? Es muchísimo, evidentemente, para decir algo tan inhumano, para decir algo tan provocador, para decir una imbecilidad. ¿Qué hay detrás de Pichetto? Bueno, el mismo poder que le permitió a ese periodista ir, saludar al presidente, cómo le va, todo muy bien, charlar con él 2 horas y después ir y escribir una nota en la que lo deja muy mal por donde se mire. La entrevista que por supuesto no fue una entrevista, porque si no está el textual, entonces no hay manera de saber exactamente cuál es el tono, cómo lo dijo, cómo manifestó las cosas que el periodista recogió para construir una nota que tiene además todas las mentiras que hacen a las causas judiciales que ya están siendo totalmente superadas, que ya no tienen prácticamente razón de ser, pero que ahí en la nota se las presentan como parte de la discusión con Alberto Fernández. Pero estábamos en Pichetto, despreciable el hombre, cada día peor. Macri también dijo algo parecido. ¿Qué está pasando lo que vemos hoy en el sur de la ciudad de Buenos Aires? Esto tiene que ver con una inmigración descontrolada. Llegan 100, 200 personas nuevas a la ciudad de Buenos Aires que no sabemos quiénes son, de la mano del narcotráfico, la delincuencia. La Argentina es un colador. Bueno, ahí están, Pichetto, Macri en otro momento diciendo esto, que ahora, más conocido en el mundo entero, dice Vox, el partido de la derecha de España. Hay que ser muy claro para todos los inmigrantes que estén pensando llegar a España. No vengan. No les podemos acoger. Seré muy claro, no vengan, si lo hacen, sufrirán una enorme decepción. ¡Sudaca de mierda! Y si alguno tiene algo que decir, que lo diga ahora. A lo mejor te crees que eres algo aquí en mi país, asquerosa. A lo mejor te piensas que eres algo y eres una escoria. Maldita escoria que me cago en todos tus muertos. Esta es la consecuencia natural. En Estados Unidos, en España, esa derecha que fomenta comportamientos de este tipo. Cuando Pichetto ve esto, porque en algún lado lo podrá ver, no será aquí, ¿qué siente? No se da cuenta, no advierte el daño que puede provocar. Cualquier persona ve en un inmigrante lo que Pichetto le está... Por supuesto que tiene que ser una persona especial, una persona de la derecha, una bestia como ese, que va e insulta a un inmigrante porque sí, porque entiende que le saca el trabajo. Cualquiera de esas historias que nos han contado durante tanto tiempo. Pero también están los otros bestias, los que se llevan por delante con aparente delicadeza todo lo que es el bienestar
de los más vulnerables, de los sectores medios de la sociedad. Los que no quieren dejar ni un grano de maíz y después se envuelven en la bandera y hablan de la patria y cantan el himno y son solemnes, pero un maicito no quieren dejar aquí. Un maicito para comer acá en la Argentina, un maicito para darle a los pollos para que se puedan crecer y para que no sean tan caros, porque no podemos pagar el maíz lo que lo pagan en cualquier otra parte del mundo. Tenemos que tener un maíz, ya que es el suelo argentino, en la patria con la que ustedes se envuelven en su bandera. Por favor, háganlo. No quieren nada, no quieren cupo, no quieren nada. Y el gobierno tiene que lidiar con ellos, con todos los medios, por supuesto, jugando permanentemente en contra. Esta es la noticia. Sigue el lockout, el paro de los patrones del campo. Estaría bien que pararan los peones alguna vez por trabajar de sol a sol, en negro, como le pasa a muchos de ellos. El campo que le dio trabajo a 5.000 personas en todos los años del macrismo, 5.000 personas más en algunas etapas. Esto es lo que ha pasado. El trabajo lo dan aquellos que justamente dependen de que el campo no haga solamente él el gran negocio. Y quiero decirle algo, nada contra los productores. Lo saben muy bien, y si no lo saben es porque quieren mirar para otro lado. El productor medio, 50, 100 hectáreas, nada, absolutamente nada. Por el contrario, ese productor normalmente es una víctima de los grandes, de los que dominan el campo. Y esto de los cereales compete estrictamente a las cerealeras, que son las que quieren tirarlo todo para afuera, venderlo todo afuera y no dejar nada adentro. La gente de ATE hoy dijo verdades respecto a ese comportamiento bestial de los líderes del campo. Su codicia, su necesidad de el lucro, por el lucro en sí mismo, de manera tajante, lo que impide que puedan encontrar acuerdos con el gobierno, pese a la crítica situación a la cual someten al maíz, que es central para el alimento de todos y todas los argentinos y argentinas. El gobierno no debe ceder ante estas presiones de los que más tienen, y que en algún momento los que se llevan todo, los que siempre tienen todo, puedan pagar lo que corresponde. Esto es lo que hacen con su Argentina. Después véalos en la sociedad rural, cantar el himno, y esos son la patria de ninguna manera. La patria son aquellos que los padecen en el inmenso poder que tienen y que es parte de lo que me permito llamar el crimen organizado. Siempre se habló de los mafiosos, de los zampones para el crimen organizado. Esto es crimen organizado, es un crimen cometido contra la posibilidad de comer, la posibilidad de educar a los hijos. Esto es un crimen cometido por una cúpula que maneja todo, pero que también tiene sus coroneles en el periodismo, en la justicia. Ellos lo tienen todo, como lo tenía el Capone. Tenía su alcalde, tenía sus senadores, tenía sus diputados. No sé si llegó a tener presidente, pero todo lo podía tener. Y ahora igual, el crimen organizado contra los derechos suyos en la Argentina lo manejan estos tipos. Lo manejan de esta manera y lo hacen de tal manera que hasta se permiten circular a gran velocidad, borrachos, y matar gente o intentar matarla, y que les parezca que eso está bien. Miren las imágenes de lo que ha sucedido en el tema Píparo. El esposo de la señora Carolina Píparo manejaba de tal manera que 2 policías han declarado que estaban borrachos ambos, que vomitaban y tomaban mucha agua para tratar de licuar el alcohol que habían consumido en la noche de fin de año. Ahí va a ver la camioneta, esa camioneta lanzada a gran velocidad, a más de 100 kilómetros por hora en algunos tramos, persiguiendo a quienes creían que habían robado a la mujer, y no eran ellos. Juntos por el Cambio emitió un comunicado, mientras usted ve las imágenes, coteje lo que dice Juntos por el Cambio con lo que ve. Rechaza el uso político contra la diputada provincial Carolina Píparo, a raíz de los hechos de público conocimiento en relación al robo a mano armada por parte de motochorros y posterior accidente. El accidente fue persiguiendo a motochorros que no tenían derecho igual a perseguir, pero que no eran ellos, por otra parte, que tuvieron Carolina Píparo y su marido Juan Ignacio Busali, que en estos momentos está detenido. Estos son capaces de hacer, esto es el poder, porque esto que usted está viendo es indefendible. La persecución a 3 chicos que iban en moto y que de repente dicen, ¿qué estará pasando? ¿Por qué esta camioneta se nos viene encima? Hasta que los voltea, chocándolos de atrás, arrastra la moto por 300 metros y Juntos por el Cambio dice, no puede ser, esto no puede ser, no tienen ningún derecho a hacerlo. Y el derecho a pasarle a usted la factura de Cablevisión, con el precio que a ellos se les antoja, 20% más, para acumular, multiplique 4 millones, ¿cuánto le fue de más?
porque le pusieron el 20, 600 pesos, 1.000, 1.200, según los planes que usted tenga. Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido? Que le mandaron la cuenta con el 20%. ¿Cuánto recaudan con eso? Miles de millones de pesos. ¿Qué hacen con los miles de millones de pesos? Compran dólares, someten al dólar a la presión o lo ponen a plazo fijo si es que el dólar está demasiado quieto y bien acompañado por las medidas del gobierno. Entonces lo ponen a trabajar. ¿Cuánto le dan usted que de vez en cuando pone 5.000 pesitos a trabajar en un banco para que le dé unos cientos de pesos al cabo del mes? ¿Cuánto le darían? Millones, miles de millones de pesos. Esto es lo que han hecho. Ahora el mes que viene lo van a descontar, pero tuvieron 30 días de robo para mantener ese dinero. Le preguntamos a la gente de ENACOM, a Gustavo López, ¿cómo se puede recuperar? ¿Cómo se va a recuperar ese dinero que a usted le robaron porque se lo sacaron en un momento en el cual le faltó del bolsillo y ahora en que se lo devuelvan, de ninguna manera es lo mismo y mucho menos para ellos? Todos aquellos clientes de empresas de telefonía, de empresas de internet o de empresas de televisión paga, cuyo aumento haya sido superior al 5%, las empresas le tienen que devolver el dinero cobrado de más en la próxima factura. Si en lugar del 5 te facturaron el 10, el 15 o el 20, la diferencia te la tienen que dar automáticamente, sin ningún tipo de reclamo, en la próxima factura. Es el límite de lo que el gobierno puede hacer. Sería bueno que hubiese multas, que hubiese algún castigo para quienes a sabiendas roban a la gente como lo hicieron. Desde el 1 de diciembre saben que no iban a poder aumentar más del 5%. Se lo dijo ENACOM. Y nosotros lo habíamos manifestado. Aquí le mostramos cómo la nación estaba presionando a nombre de Clarín para aumentar el 20% y cómo les habían dicho ya que no. Y se mantuvo en eso el gobierno. La lucha es no contra un gobierno, es contra un sistema. Contra la idea de incluirlo, de no dejarlo afuera. Si se crece, usted creciendo con eso. Y si no se crece, ampararlo, protegerlo, darle una cobija para que sea un poco más tibia la vida. Los demás quieren que usted no tenga cobija, que usted no tenga para comer, que se las arregle como pueda, que coma las sobras que le tiran como si fuera un bofe que lanzan por arriba de los muros de los lugares donde viven. Es una pelea muy grande. Y alguien que dijo en qué consiste políticamente esa pelea, lo dijo con humor, un grande de la historia de la televisión y del teatro en la República Argentina, Tato Bores. Hoy hace 25 años que Tato no está entre nosotros. Y vale la pena recordar algo de lo que él ha dicho con esta presentación. Vi anoche al inefable Tato Bores y me impresionó mucho la parte esa en la que él habla con el señor José Sentido Común y le dice que cómo van a pagar si no hay mercado interno, no hay fábricas, no hay pequeñas y medianas empresas, no se exporta, no se produce, bueno, y casi que era como que Tato Bores se estaba reclamando que teníamos que tener una Argentina como la que tenemos hoy, ¿no? Salí de raje ahí adentro. En la calle me encontré con mi gran amigo José Sentido Común que se estaba dando la cabeza contra las paredes. Dice, Tato, no puede ser. Yo te explico, las tasas suben, juegan al sub y baja con el dólar. Sube uno, teóricamente tendría que bajar el otro, pero no. Acá sube el dólar, sube la tasa. Sube y baja. No existe, no lo entiendo, no comprendo este sube y baja. Pero de agarrar de los amigos, todos tanto quieren es que exportemos. Para exportar hace falta fábricas. Para las fábricas hace falta empresas. La empresa necesita un mercado interno. El mercado interno se murió. Hace falta guita para fomentar el comercio exterior. Y la guita cuesta el 25% mensual. Espera un poco, esperar a Pendorcha, esperar. Quieren fomentar y reactivar la pequeña y mediana industria. Entonces dicen que no hay divisas, pero abren el mercado, bajan los aranceles y empezamos a gastar divisas que no tenemos. Y entonces así se desarrolla el país que nos vende, porque nosotros nada, Tato, nosotros nada. Y uno lo escuchaba a Tato Bores recomendar las cosas que había que hacer y parecía que son las cosas que comenzamos a hacer del año 2003. Y bueno, y no creo que Tato Bores haya sido K, ¿no? No era ultra K, porque si lo hubieran escuchado ahora, Tato Bores sería ultra K, o sería un periodista militante, o alguna de esas cosas terribles con las que nos califican a los que defendemos unas ideas y modelos nada más del país. Gracias, como siempre, a Julián Capazo y a Anabela Sánchez por la producción y a Hernán Nucera por la conducción. Y a ustedes muchas gracias, quedan con Pablo Dugan, después viene el gallego Fernández Llorente y será un gusto retornar mañana si Dios quiere. Hasta entonces.
Gracias, Víctor Hugo. Señores, recibimos al gran Lautaro Maislin. ¿Cómo anda? Pablo, un placer volver a compartir aire con vos. Feliz año, es mi primero. Lo mismo para en vos. Este 2021. Vamos a arrancar con declaraciones de Pichetto. Viniste suave con esta gráfica, ¿no? No sé, la hizo producción, pero acá me parece que se rompió la pantalla. Se ensució. Se ensució un o poquito, están queriendo decir que Pichetto volvió a hacer declaraciones al estilo Mickey Vainilla. No lo creo. Volvió a hablar, Pablo, y me parece que en esta oportunidad mandó a los vecinos, a los inmigrantes que vienen a vivir a la Argentina, a trabajar al sur, aunque la temperatura sea baja. Si te parece, vemos esa declaración y después un compilado de otras.